A ver. Entonces ya digamos que hemos cerrado un capítulo de mecánica cuántica en términos de eh, la parte de los operadores con espectro de autovalores discretos, ¿cierto? Ahora vamos a meternos en otro tema. Eh, el tema de ahora tiene que ver con los operadores con un espectro continuo de autovalores, o sea, ya con infinitos autovalores, ¿cierto? Entonces varían continuamente en un rango. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá posición, momentum y translación. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo grafico aquí el autovalor lambda. ¿Cierto? Este es el número del autovalor. ¿Qué autovalor es? N. Y esta es la magnitud del autovalor. Entonces, básicamente, yo no puedo ver esto como, por ejemplo, el primer autovalor puede tener esta magnitud. El segundo autovalor puede tener esta otra magnitud. El tercero, esta magnitud. Puede haber un autovalor, por ejemplo, que sea cero. Un autovalor que sea negativo, ¿cierto? Entonces, esto es un espectro discreto de autovalores. ¿Sí o no? Esto es un espectro discreto de autovalores. Por ejemplo, para el caso del espino un medio, tengo dos autovalores. Digamos que el primer autovalor es h barra medios. Y el segundo autovalor es menos h barra medios. Entonces, esto es un espectro discreto de autovalores. Porque los puedo contar. Esto se llama, en estadística, esto se llaman variables contables, ¿cierto? Entonces, ahora, vamos en este orden de ideas. Nosotros podemos también definir un espectro continuo de autovalores. Entonces, ¿qué es? Acá ya no es un número entero n de autovalores. Esto es un espectro continuo de autovalores. Si yo grafico, por ejemplo, el autovalor zeta prima, ¿cierto? Entonces, realmente esa magnitud de ese autovalor como función, digamos, de algún parámetro que determina la evolución de ese autovalor, cómo evoluciona de alguna forma, ya no es el número n, que es el número de autovalor, el primer autovalor, segundo autovalor, no. Entonces, esto ya es un espectro continuo de autovalores. Es decir, entre este punto y el origen, aquí hay un número infinito de autovalores. Esto es lo que se conoce como el espectro continuo de los autovalores y también hay operadores que tienen espectros continuos de autovalores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esos operadores tienen, digamos que tienen estas problemas de autovalores. El operador cita actuando sobre el ket cita prima
es el autovalor cita prima por el ket cita prima. Para el caso discreto, por ejemplo, el operador A actuando sobre el ket A' era igual al autovalor A' actuando sobre el ket, por el ket A'. Esa variable A' es una variable que solamente puede tomar un número finito de valores. ¿Cuántos valores diferentes puede tomar A'? Dos, por ejemplo, para el caso de espinón medio. Para el caso de momento angular, el igual a 1, 3, ¿cierto? ¿Cuántos valores puede tomar cita prima? Infinitos valores. Entonces, haciendo la analogía, si aquí la relación de ortonormalidad es que el bracket entre A' y A2' es igual a un delta de A', A2', es decir, una relación delta para variables discretas, ¿cierto? En este caso, entonces el bracket entre, por ejemplo, cita prima y cita 2' es la función delta de cita prima menos cita 2'. O sea, es una función. Esto es una secuencia, esto es una función. Listo. Entonces, lo mismo tenemos para la relación de completitud, ¿sí o no? Para el operador unitario, que la suma sobre A' del ket de A' por el bra de A' es igual al operador 1, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ahora, también en ese orden de ideas, yo puedo escribir el operador 1 para esta representación continua o para este problema continuo de autovalores de esta forma. Ahora, como esto puede tomar infinitos valores, entonces no tiene sentido sumar, sino que lo que tiene sentido es integrar, ¿cierto? La integral sobre d cita prima del ket de cita prima por el bra de cita prima es igual a 1, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Eh, Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría, obviamente, que la suma de las probabilidades sea 1, ¿cierto? Axioma de la suma de las probabilidades. Entonces, la suma sobre A' del bracket entre A' y alfa. Esto es básicamente la suma sobre A' de la magnitud de ese A' al cuadrado es igual a 1. Recordando, obviamente, que esto viene de que el ket alfa se puede expandir como la superposición de la base del operador A con constantes de superposición A', ¿cierto? Entonces, esto en el caso discreto. Ahora, en el caso continuo, entonces esencialmente ese ket alfa yo lo voy a proyectar sobre una base continua, ¿cierto? Más parecido a lo que vimos en el análisis de Fourier, las series de Fourier, que son bases continuas, ¿cierto? Entonces, más parecido a eso. Entonces, porque las bases, digamos que usted tiene ahí un número infinito de bases, no un número discreto, sino un número infinito de bases, ¿cierto? Infinitos cosenos, infinitos senos. Entonces acá
Esto sería, por ejemplo, como la integral de la magnitud de la proyección del ket alfa sobre la base zeta prima al cuadrado de zeta prima. Esto es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, bueno, ¿qué otra relación nosotros podemos, digamos que, pedir prestada del caso del espectro discreto de autovalores? Entonces, por ejemplo, los elementos matriciales diagonales. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo el bracket entre A2' y A' del operador A. Como esto es un problema de autovalores, que simplemente es A' por el ket de A'. O sea que esto es igual a A' por el bracket entre A', A2' y A'. O sea que esto es A' por delta de A', A2'. En el caso continuo, ¿qué sucedería para el caso continuo? Para el caso continuo sucedería lo siguiente, que a ver, caso continuo. Van a interrumpirlo una pregunta, profe. Señor. ¿Importa algo si coloco para el caso, o sea, aquí en este delta A', A', o A', A'? Repítame que me confundió. O sea, tengo el delta. ¿Me daría lo mismo si opero el delta con A', A'? ¿O hay que respetar un orden ahí? No, porque el delta es una función par. Y en el caso del caso continuo, ahí sí habría que tenerlo en cuenta. No. Más todavía, más par todavía. Listo, profe. Gracias. Entonces, eso significa que delta de x es igual a delta de menos x, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, ahora para el caso continuo, el bracket entre zeta2' y zeta' del operador zeta, como esto, como acabamos de ver, es un problema de autovalores, que es zeta' por el ket de zeta'. Por lo tanto, esto da zeta', que es un número, es decir, es una variable continua, pero es una variable, por el bracket entre zeta2' y zeta', y esto es igual a zeta' por el delta de zeta' menos zeta2', ¿cierto? Y haciendo referencia a lo que decía Ángel, esto es zeta' por delta de zeta2' menos zeta', ¿cierto? Entonces, ahí más o menos ya nosotros hemos construido una lógica con la que vamos a poder trabajar, eh, el espectro continuo de un operador, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver el primer operador asociado con un observable que cumple con esa característica, ¿cierto? Entonces, es el operador posición. El operador posición, X actuando sobre el ket de X', es simplemente el autovalor X' por el ket de X'. Después vamos a ver una cosa interesante sobre el autovalor del operador posición. El autovalor del operador posición tiene unas propiedades que son, posiblemente nosotros podríamos decir que son inusuales dentro de nuestra experiencia matemática, pues, ¿cierto? Pero a eso vamos a llegar. Ahora, si nosotros decimos que vamos de la misma forma como nosotros habíamos expandido en el caso discreto, entonces, caso discreto, expandíamos el ket alfa como la suma
sobre A' de CA' por el ket de A'. ¿Cómo se verá eso en el caso discreto, en el caso continuo? ¿Una integral? Exactamente, con una integral. Entonces el ket alfa, en el caso continuo, y esto es importante, va a ser la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De una integral sobre dx' por el ket de x' por el bra de x' o el bracket entre x' y alfa. Esto de acá es algo importante y esto solamente viene a emerger cuando en el caso continuo. En el caso discreto, esto que es este CA' era la proyección sobre A' del ket alfa, ¿cierto? Ahora ese CA' en el caso continuo se va a convertir en otra cosa. Por favor, tengan esto presente. Esta va a ser la constante de superposición en el caso continuo. A esa constante de superposición la vamos a llamar función de onda. Esta es la integral entre menos infinito e infinito de la función de onda asociada con el ket alfa, representada en la base x' por el ket de x' de x'. Es la función de onda, por lo tanto, es una proyección de un estado arbitrario en el espacio de Hilbert sobre una base continua. Eso es lo que es una función de onda. Ahora, después, esto, recuerden que estamos construyendo un formalismo, estamos construyendo un lenguaje, ¿cierto? Después de que nosotros construimos el lenguaje, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que eh, vamos a regalar una interpretación sobre la función de onda, que de eso se trata la mecánica cuántica, porque esta función de onda, antes de ser introducida como yo la estoy introduciendo, Schrödinger la introdujo de manera fenomenológica y en la interpretación de Copenhague, le dieron una interpretación, valga la redundancia, a esa función de onda. Ahora, nosotros sabemos que el estado tiene que estar normalizado, ¿cierto? Entonces, dado el ket de alfa igual a la integral entre menos infinito y más infinito de la función de onda psi sub alfa de x' por el ket de x' de x'. Por lo tanto, si yo calculo el bracket entre alfa y alfa, ¿ese bracket cuánto es que tiene que dar? Para discreto tiene que dar no, el delta de Kronecker, pero como una función, ¿no? No. Eso tiene que dar uno. Es una parte fundamental de la mecánica cuántica. El estado que representa un sistema físico, su norma al cuadrado, que es lo que yo estoy calculando ahí, porque eso es el producto Sí, sí, sí. punto entre un mismo vector, tiene que dar uno, tiene que dar norma unitaria. Y de ahí es donde funge esta relación que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso también vamos a tener como algo así, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Esto es quién, esto va a ser la integral. Vamos primero con el bra. La integral de entre menos infinito y más infinito. Ahora, como esto es un número, hay que sacar el complejo conjugado, ¿cierto? O sea que esto es el bra, digamos, de x2' por si asterisco sub alfa de x2' de x2'. Esa es la parte del bra. Vamos a la hora para la parte del ket. El ket. En donde lo escribimos así. Integral entre menos infinito y más infinito de si sub alfa de x' por el ket de x' de x'. ¿Cierto? ¿Cómo queda esto? Como estos son números,
Quedan por allá a un lado. O sea que esto es la integral doble sobre dx' y dx2' del bracket entre x2' y x' por si asterisco sub alfa de x2' por si sub alfa de x'. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿esto qué es? Entonces la integral doble entre menos infinito y más infinito de x' de x2'. Esto de aquí, como vimos ahorita, ¿esto qué es, Andrés? Ese bracket entre x2' y x'. Uno, profe. No, es un delta, un delta. Sí, porque ya son las componentes, sí, sí son. Ok, Es no es el- alfa, no es el bracket de alfa alfa, sino que son x2' y x'. Y solo da uno si son iguales, ¿no? Exactamente, solo las unos son iguales, porque esos ambos son autoestados del operador posición. Entonces ya nosotros Profe, tenemos pero un bagaje. entonces, ¿cómo se definiría esa función delta? O sea, esa evolución delta simplemente es igual a uno. Recuerde que la delta, antes que una función, es una distribución. Yo no que Marta le explicó eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? No recuerdo. Entonces, un segundo. Recuerden, Marta les debió haber dicho que la delta es una distribución, es decir, solo tiene sentido dentro de una integral. Y la delta discreta solo tiene sentido dentro de una sumatoria. Entonces acá esto tiene completo sentido. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Como la integral doble de x' de x2' por el delta de x' menos x2' por si sub alfa asterisco de x2' por si sub alfa de x'. Entonces, cuando yo implemento esa delta, integro sobre x2' y esto como me queda. La integral entre menos infinito y más infinito de dx', ¿cierto? Por si asterisco sub alfa de x', si sub alfa de x', ¿cierto? Y el producto de un número por su complejo conjugado es la magnitud al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto dice que menos infinito, la integral entre menos infinito y más infinito de dx' de la magnitud de si sub alfa de x' al cuadrado es igual a 1. Esto es exactamente lo mismo que nosotros obteníamos cuando decíamos que la suma sobre a' de c sub a' al cuadrado era igual a 1. Y nosotros habíamos dicho que esa c sub a' era una probabilidad. Era la probabilidad de que el estado colapsara a un autoestado del operador A con autovalor a', ¿sí o no? Y que la suma de todas esas probabilidades por esos colapsos daba 1. Acá, esta es la probabilidad, ojo a esto, esta es la probabilidad de que un sistema físico tenga una función de onda si sub alfa en x igual a x'. Y la integral sobre todo el espacio, entonces debe dar 1. Desde el punto de vista de partícula, esta es la probabilidad para uno medir una partícula en x', es decir, para encontrar la partícula en x igual a x'. Recuerden, ahora esto ya no es la función de onda, no que es la función de onda al cuadrado. O sea que esto es ¿qué? La densidad de probabilidad.
Lo mismo esto, pero esto sería, se me olvidó esto para el caso discreto, tenía un nombre, no es densidad de probabilidad, tiene otro. Es densidad de masa, creo que se dice en estadística, pero no me acuerdo. Pero en todo caso, esto es como una densidad de probabilidad, sino que en estadística no se dice así. Porque es una densidad de probabilidad. Porque esto de acá es probabilidad por unidad de longitud. ¿Sí o no? Por lo tanto, esa integral les tiene unidades de probabilidad. ¿Cierto? Y sumando sobre todas las posibles probabilidades, es decir, sobre todos los posibles puntos en el espacio donde se puede hallar la partícula, eso da 1. Acá sumando sobre todos los posibles autovalores que se pueden medir, eso da 1, ¿cierto? Cada autovalor tiene una probabilidad. Aquí, cada punto en el espacio tiene una probabilidad. Desde acá para el caso continuo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la integral entre menos infinito y más infinito de x' por la magnitud de la función de onda al cuadrado, que es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de la integral de la densidad de probabilidad. Esto es igual a 1. Que es lo mismo que nosotros tenemos en estadística. Recuerden que en estadística las integrales, si es una función de distribución, la integral es 1, ¿cierto? Entonces, esto es algo importante, ¿cierto? Entonces, esto es algo importante. Ahora estamos más o menos donde comienzan los libros Mañé de mecánica cuántica, llegamos ahí. ¿Ustedes creen que uno entiende esta vaina si uno comienza a dar un curso de mecánica cuántica desde acá? ¿Se dan cuenta todo lo que tenemos detrás de esto? O sea, hay toda una formalidad detrás de esto para poder construir el concepto de función de onda, ¿sí o no? Claro, profe, yo estuve revisando algunos libros y todos inician con la función de onda. Entonces, eso es un error conceptual terrible. Ahora los libros saltan a la ecuación de Schrödinger de una. Y digamos que de aquí a la ecuación de Schrödinger hay un mundo de pasos, ¿cierto? Hay un mundo de análisis, de entender una formalidad. Entonces, pero ya sabemos que la función de onda simplemente es la proyección del estado sobre una base continua. Y que en el dominio continuo, lo que nosotros tenemos es que la densidad de probabilidad es la función de onda al cuadrado. Ahora, esto en los experimentos, esto es lo que se puede observar. La función de onda no se puede observar. ¿Sí o no? No se puede observar la función de onda. Es la probabilidad la que se puede observar. Esto se puede observar en un experimento. La densidad, por ejemplo, de partículas que hay en un punto específico, por ejemplo, usted digamos que usted tiene una lámina acá. Esto es una lámina metálica. Y usted, por ejemplo, aplica un voltaje en esa lámina, ¿cierto? Hace alguna cosa sobre esa lámina. Digamos que usted aplica aquí un voltaje, ¿sí o no? O, por ejemplo, esta parte de la lámina la calienta. ¿Sí o no? Usted está calentando esta parte de la lámina. Y esta parte de la lámina la conserva a una temperatura más o menos fría, ¿cierto? Entonces ahí también va a haber un gradiente de temperatura. ¿Sí o no? Entonces ese gradiente de temperatura también va a cambiar la distribución de los electrones
dentro de la lámina y por lo tanto nosotros vamos a tener una probabilidad diferente de encontrar electrones en diferentes puntos de la lámina. Cuando usted hace una imagen de la densidad de electrones sobre esa lámina, por ejemplo, digamos que la densidad de electrones sobre la lámina sea como algo así, ¿cierto? Donde cada una de esas curvas representa más densidad que la otra, ¿cierto? Lo que nosotros estamos observando es la función de onda al cuadrado, dada la interpretación de la función de onda, ¿cierto? Es interpretación de la función de onda. Esta interpretación de la función de onda tiene que ver con una cosa. A ver, según la interpretación de Copenhagen, que es la más popular, bueno, Copenhague, sino que es que ya uno acostumbra a decirle así. Entonces, claro, es que ya me quitó el vicio de decirla en sueco. Antes la decía en sueco. Y cuando hablaba con alguien en inglés, le decía uno como, ¿qué? ¿Eso qué es? La interpretación de Copenhagen, lo que dice es que la función de onda, la magnitud al cuadrado de la función de onda representa más bien la probabilidad para encontrar una partícula en un punto, digamos, R. Porque es que realmente nosotros lo que hemos hecho es que hemos trabajado desde el punto de vista de una dimensión. Pero eso puede trabajar desde el punto de vista de varias dimensiones, ¿cierto? O sea, usted puede simplemente decir que esto es como la integral triple sobre un volumen donde usted, en ese volumen, en algún punto de ese volumen está la partícula, usted no sabe dónde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, D3R por psi sub alfa dr, ¿cierto? Al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Entonces ya esto es en 3 dimensiones, ahorita lo hicimos en una dimensión. Esto no es ningún problema porque los estados en 3 dimensiones se pueden construir como una cosa que se llama el producto tensorial de los estados en cada dimensión. Eso lo vamos a ver en unos días, ¿cierto? Entonces, eh, bajo esta interpretación, se cree que lo que usted está midiendo aquí, cuando usted lo mide con un microscopio, por ejemplo, de escaneo de efecto túnel, entonces es la función de onda al cuadrado. Si nosotros nos ceñimos a esta interpretación de acá. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos de interpretación? Pues que este observable de acá va a significar una cosa diferente. Pero si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un microscopio de escaneo de efecto túnel, yo después les puedo explicar qué es eso. Si ustedes están interesados, yo les doy una charla de microscopios de escaneo de efecto túnel. Pero digamos que aquí en mecánica cuántica no alcanzamos a revisar esto en detalle, ¿cierto? Podemos ver el efecto túnel, ¿cierto? Pero el microscopio de escaneo de efecto túnel quedaría muy jodido en mecánica cuántica. Entonces, el microscopio de escaneo de efecto túnel simplemente es una punta metálica, ¿cierto? El microscopio de escaneo de efecto túnel es una punta metálica
Y esa punta metálica, si se acerca a la muestra lo suficiente, específicamente hablando, si se acerca a 5 Ångström aproximadamente. Recuerden que cuando comenzamos a ver el átomo de hidrógeno, vimos que un Ångström era igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. O sea que 5 Ångström es igual a 5 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, si usted acerca esa punta, entonces los electrones de acá van a hacer efecto túnel a la muestra. Esto es un efecto que está observado y está pues analizado, ¿cierto? Entonces, ahí hay un efecto túnel, ¿cierto? Después yo les voy a enseñar qué es el efecto túnel a su debido tiempo. Entonces, y digamos que los electrones que salen de esa punta de prueba del microscopio interactúan con los electrones que hay. Donde hayan más electrones, entonces hay más interacción, ¿cierto? Y donde hayan menos electrones hay menos interacción. Entonces, lo que realmente uno mapea acá cuando uno ve esta imagen, ¿cierto? Entonces, lo que uno está mapeando es que realmente está mapeando, según la interpretación de Copenhagen, bueno, lo que uno está mapeando es la densidad de electrones que hay por ahí, ¿cierto? Eso es lo que uno está mapeando porque para que haya interacción tiene que haber electrones. Entonces, entre más interacción haya, más electrones hay. ¿Y qué es lo que, cómo sale esa imagen? Esa imagen sale dependiendo, obviamente, de las energías de interacción. Donde hay más energías de interacción, pues entonces va a haber más electrones. Y eso se interpreta como la densidad de electrones. Hay más probabilidad para encontrar electrones donde haya más densidad de electrones, según esta interpretación. Ahora, entonces la gente dice que lo que se mide en estos experimentos, ¿cierto? Entonces, es la función de probabilidad, o sea, la función de onda al cuadrado. Bueno, eso es siempre y cuando la función de onda sea la probabilidad de encontrar una partícula en una posición en particular, ¿cierto? La función de onda al cuadrado. Ahora, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que esa no sea la interpretación correcta de la función de onda? Pues entonces, nosotros aquí no podríamos decir que estamos mapeando la función de onda. Podemos decir que obviamente hay una observación. Esa observación, lo que signifique esa observación depende de la interpretación de la función de onda. Y de ahí es que surgen las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica. Hay un profesor de la Universidad de Pamplona que está dirigiendo un trabajo de grado sobre eso. Ahora, yo les quiero hacer caer en cuenta de una cosa. Esa es una pregunta más filosófica que científica. Esa es una pregunta a la que no se le puede aplicar el método científico, ¿cierto? Entonces es importante aclararlo. Es una pregunta a la que no se le puede aplicar el método científico, porque no tenemos ninguna herramienta con la que podamos testear la interpretación de la mecánica cuántica. No existe ningún instrumento que nos permita saber si realmente la función de onda es la probabilidad para encontrar un electrón en una posición en particular, la probabilidad, digamos, la función de onda al cuadrado, o no, ¿cierto? Entonces, ahí la interpretación es que la función de onda al cuadrado es la probabilidad, la función de onda no es nada, ¿cierto? Simplemente es una amplitud de probabilidad. Entonces, ahí digamos que en ese orden de ideas, las otras interpretaciones, por ejemplo, hay una interpretación que dice que el electrón es una partícula y que la función de onda es un medio donde se mueve el electrón. Y que nosotros podemos observar el electrón, pero no podemos observar la función de onda. Es decir, no podemos observar el medio sobre el que el electrón se está moviendo, ¿cierto? O sea, ahí digamos, y hay otra interpretación que dice que simplemente la función de onda en diferentes puntos del espacio son diferentes realidades a las que se ven sometidas las partículas. O sea, hay varias interpretaciones. La más común es la interpretación de Copenhagen y realmente es la que más tiene sentido. Ahora, nosotros tenemos que analizar una cosa. Nosotros nunca hemos visto una función de onda ni hemos visto un spin. Simplemente son interpretaciones del experimento, ¿cierto? Y no los vamos a poder ver. Ahora, no falta pues el chiflado que dice, no, yo vi un spin y tenía sus traguitos y dice, no, yo vi un spin por ahí en la esquina. Entonces, pero no es cierto. O sea, nadie ha visto un spin.
ni ha visto un electrón. Esto es más o menos, yo tengo un amigo que trabaja mucho en mecánica cuántica fundamental, ¿cierto? Entonces, estos días estábamos discutiendo sobre este aspecto y él me colocaba un ejemplo medio interesante. Él me decía, hágase de cuenta que usted puede ver los resultados de una votación para presidente o para Congreso, ¿cierto? Ellos no tienen presidente, pero él decía el resultado para la votación del Parlamento y ellos no votan para presidente ni para primer ministro, eso lo escoge el Parlamento. Esas son democracias parlamentarias, no presidencialistas. Entonces, me haga de cuenta que usted ve los resultados de la votación, ¿sí o no? Pero usted realmente tiene que interpretar esos resultados de alguna forma. Usted no sabe si lo que están votando son vacas, gatos o personas, porque usted nunca ha visto ni un gato, no ha visto ni una vaca, ni ha visto una persona. Entonces realmente usted puede decir, no, yo interpreto que los resultados de esa votación es porque las personas en esta región votaron más por aquel y las personas en esta otra región votaron más por aquel otro, ¿cierto? Entonces, realmente eso sigue siendo una interpretación si usted nunca ha visto a las personas y les ha preguntado a usted por quién votó, ¿cierto? Es una interpretación. Usted puede decir, no, yo creo que los conejos votaron por, no sé, por Iván Duque y las serpientes votaron por Gustavo Petro, por ejemplo. Otro puede decir, no, yo creo que las serpientes votaron por Gustavo Petro y los conejos votaron por Iván Duque. Sigue siendo una interpretación. Si usted nunca ha visto a los conejos votando ni a las serpientes votando, no va a poder saber quién votó por quién. Es una interpretación. Ahora, la construcción de estas interpretaciones y de este formalismo que nos permita analizar los experimentos y sus resultados. Digamos, el formalismo en el espacio de Hilbert se comporta más o menos bien para nosotros predecir resultados de experimentos, ¿cierto? Entonces se comporta bien, podemos predecir muchas cosas. Hay otras cosas que no podemos predecir y hay otras cosas, digamos, que estamos en camino de predecir, ¿cierto? Pero realmente la mecánica cuántica está lejos de ser una ciencia universal. Todavía falta mucho recorrido, ¿cierto? Entonces, otro ejemplo que ponía Christopher es, por ejemplo, si usted tiene datos sobre el tráfico, pero realmente usted nunca ha visto los carros. El observable, el resultado de los experimentos, usted tiene datos de tráfico, pero nunca ha visto un carro. Usted lo único que puede hacer es interpretar cuando le dicen a usted, vea, por esta carretera pasan 5.500 carros diariamente. Usted se puede ver qué significará eso. Significará que pasan tractomulas, pasan motos, pasa un Mazda, un BMW, ¿sí o no? O puede pasar un carrito vendiendo empanadas y tinto, o sea, usted no sabe, ¿sí o no? O puede pasar Julio en la bicicleta tocando vallenato. No sabemos nada, porque no hemos visto ni la bicicleta de Julio, ni el carrito de los tintos, ni hemos visto el BMW, ni el Mazda, nada. Simplemente podemos interpretar el resultado de alguna manera. ¿Cómo es que se interpretan esos resultados? Que la función de onda al cuadrado es la probabilidad, ¿sí o no? Eso es todo. Más que eso no podemos hacer. Podemos construir y seguir construyendo el formalismo para nosotros mirar a partir de ese formalismo qué podemos predecir. Y si a partir del formalismo nosotros podemos predecir algo, entonces nosotros podemos pensar, bueno, como que algo de eso que nosotros hemos visto está correcto, ¿cierto? No sabemos hasta qué punto. Esa es la realidad. Esa es una realidad un poquito compleja para uno en esta escala de vida, ¿sí o no? Pues Profe, porque, nosotros vamos a estudiar interpretaciones de la función de onda. pues nosotros realmente no vamos a estudiar interpretaciones de la función de onda porque no tenemos el tiempo, Ángel, y esa no es una pregunta científica. ¿Sí me entiendes? Absolutamente no científica la pregunta. Es una pregunta filosófica. Es decir, usted no puede aplicar el método científico a esa pregunta. No importa lo que diga, el que diga nada, no lo puede aplicar, ¿cierto?
Entonces, realmente, esa pregunta dentro de la comunidad de mecánica cuántica, digamos que no se considera con seriedad, pues, ¿sí me entiende? Sí, profe, sí entiendo. Entonces, Es como hablar como de metafísica o cosas así. más o menos. Entonces, realmente ahí, pues, no hay esencia científica por ningún lado. Ahora, hay varias otras interpretaciones. De hecho, Christopher me mandó un material que yo les puedo enviar a ustedes, ¿cierto? Que está en Wikipedia. Lo más cercano que nosotros hemos estado a medir la función de onda es en estos experimentos de STM que yo les acabé de mostrar. Yo trabajé con estos experimentos en el doctorado, pero para medir magnetismo, ¿cierto? Entonces, usted lo único que usted puede hacer es calcular la función de onda, graficar la función de onda al cuadrado y comparar con la imagen que genera un microscopio de estos a ver qué le da, ¿cierto? Y usted dice, uy, pues queda parecido, no joda. Entonces, digamos que alguna vaina tiene que estar haciendo uno bien. O sea, que parte de la interpretación de que la función de onda al cuadrado es la probabilidad para encontrar una partícula. Digamos que la cosa, por ese lado, no vamos, digamos que muy equivocados, ¿cierto? Entonces, ahora, faltaría ver en el futuro qué nuevas observaciones surgen de forma tal que nosotros podamos, digamos, que actualizar el conocimiento que tenemos sobre la interpretación de la función de onda, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos mirar unos papers acá. A ver. Veamos que nosotros tenemos, por ejemplo, quantum corals and quantum merges. Este es un paper de Fiete y Feller. Me imagino que serán húngaros o algo así, ¿cierto? A ver. Entonces, dice teoría de corales cuánticos y no sé cómo se dice merges en español, ¿cierto? Como unos reflejos ahí o algo así, ¿cierto? Entonces, estos manes son de la Universidad de Harvard, los dos. Gregory Fiete y Eric Heller, pero no Heller, entonces no sabría yo de dónde es este man, pero Fiete tiene un nombre húngaro, un apellido húngaro que no puede con él. Entonces, en este paper, básicamente que explican qué es lo que se mide cuando uno tiene, por ejemplo, este tipo de experimentos, se llama STM, esto es un Scanning Tunnel Microscope, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes van a mi tesis de doctorado, a ver, Probing Magnetism at the Atomic Scale, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ver en la portada del libro mío, pueden ver ese microscopio de escaneo de efecto túnel, por ejemplo acá. Esta es la punta, esta punta azul. Obviamente yo lo que estoy diciendo es que esa punta la tengo a una temperatura más baja. Voy a escanear esta superficie en rojo y en esa superficie tengo una molécula con un átomo metálico en el centro que tiene un spin. Eso porque es importante, porque los átomos que tienen spin permanente son magnéticos. Usted puede colocar esa punta en cualquier lugar de la muestra y puede mirar a ver los electrones que hacen efecto túnel de esa punta, cómo interactúan con la muestra y ahí se da cuenta usted dónde hay electrones y dónde no, por ejemplo, ¿cierto? Esto lo que yo tengo acá simplemente es un modelo en términos de metales, porque la punta es un metal, el sustrato en rojo también es un metal, y lo que hay en el medio, digamos que es la molécula, entonces aquí yo modelo simplemente las transiciones en electrónica, ¿cierto? Entonces, en este tipo de experimentos, lo más cercano que uno puede medir es, digamos que si la densidad de electrones, si la densidad de electrones es la función de onda al cuadrado, pues entonces uno está midiendo la función de onda al cuadrado. Y si no es eso, pues entonces no, ¿cierto? Usted puede encontrar, por ejemplo, estas imágenes. Estas son imágenes experimentales, ¿cierto?
Entonces, de microscopios de escaneo de efecto túnel. Podemos ver más imágenes de esas. Vamos a ver, por ejemplo, miremos un Quantum Coral, ¿cierto? Ahí está el Quantum Coral de IBM. Esos manes de IBM producen unas vainas. No. Y hágame el favor, pues. Esto, por ejemplo, es un Quantum Coral, ¿cierto? Esto se puede producir facilito. Solucionando unas ecuaciones en MATLAB, uno produce esas vainas, ¿cierto? Entonces yo estoy trabajando en unos Quantum Corals. Me parece que el sistema que yo quiero, digamos, predecir, tiene interacciones magnéticas y eso se vuelve pues una lucha, es el problema. Pero este es otro Quantum Coral, que es lo que estamos viendo acá. Lo que estamos viendo acá es que en estas partes están estos picos azules. O sea, hay una cantidad de electrones significativa, ¿cierto? Acá en otras partes hay menos electrones, ¿cierto? Las partes donde están rojas, ¿sí o no? Entonces, y usted tiene de todo esto, esto se puede medir experimentalmente, como les digo. Esto es lo más cercano que nosotros hemos estado pues a una función de onda, que es la magnitud de la función de onda al cuadrado, en el caso tal de que la función de onda signifique eso y la función de onda significa otra cosa, entonces ahí sí, miau, pues, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a ver, IBM. Si estos son los de IBM, yo he visto estos porque yo tengo unos colegas que trabajan en IBM. Entonces, tengo algunos papers sobre estos quantum corals que ha producido IBM. Aquí habría que mirar, por ejemplo. Ahora, cuando ellos producen las muestras, por ejemplo, esto es interesante. Ellos pueden escribir algo sobre la muestra y cuando usted la prueba, entonces ve lo que escribieron. Esto se hizo la primera vez en 1991. Un man que se llama, si apellida Eigler, véalo acá, escribió esto. Escribió IBM en una muestra depositando átomos de xenón en una muestra metálica. Entonces, esto fue en el 91, o sea que me imagino que 30 años se refieren a eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos acá este es un programa que yo utilizo para organizar la literatura, vamos a ver si acá está Eigler. Véalo acá. Dice así, positioning single atoms with an scanning tunnel and microscope, posicionando átomos de a un átomo usando un microscopio de escaneo de efecto túnel. Y ahí escribieron IBM. Vamos a ver de cuándo es este paper. 5 de abril de 1990. Bueno, me peleé por un año. Entonces, esto es lo que, digamos, uno dice, bueno, entonces estamos cerca de la función de onda, pues estamos cerca en la medida que la función de onda sea la densidad de electrones, la función de onda al cuadrado sea la densidad de electrones. Si no, pues entonces estamos lejísimos, ¿cierto? Quantum mirages. Más o menos lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, bacano que nosotros en clase alcancemos a producir una imagen de esas, ¿sí o no? Hacemos un código en MATLAB. Lo que pasa es que para solucionar esos códigos necesitamos saber scattering cuántico y eso sí, pues ni de chiste lo alcanzo a enseñar. Una vaina complicadísima, ¿cierto? Entonces, pero podríamos, por ejemplo, hacer alguna cosa de esta sencilla con un potencial de scattering sencillo y miremos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿sí o no? Esta imagen no debe ser tan dura de producir. Lo que nosotros necesitamos es crear un potencial y mirar la función de onda, por ejemplo, cómo interactúa con ese potencial. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Entonces, más o menos lo que yo les quería mostrar ahí sobre, digamos, crear una imagen de la función de onda al cuadrado. Ahora, ahí hay digamos que un conjunto de vainas ahí que son difíciles de analizar y ustedes a medida que, digamos, se vayan adentrando en el mundo cuántico, ustedes van a ir
van a ir reconciliando esas ideas con lo que vayan aprendiendo, ¿cierto? Entonces, van a ir ahí, digamos que, a ir reconciliando esas ideas y ustedes podrán mirar, digamos, de qué se tratan las cosas. Mirarán si ustedes creen que la función de onda es la función de onda al cuadrado, es la probabilidad para encontrar un electrón en un punto determinado o es otra cosa. Digamos que lo que yo les puedo decir, les puedo hablar sobre cuál es digamos, la noción que se tiene a nivel mundial de la función de onda, ¿cierto? Es la comunidad de la mecánica cuántica que piensa sobre la función de onda, que esencialmente lo que se piensa es que la interpretación más acertada es la interpretación de Copenhagen, pero tampoco es que se le gaste, pues, que le tire mucha pólvora a eso, la verdad, ¿cierto? Por lo que les dije. Porque eso es simple y llanamente una pregunta filosófica y no es una pregunta científica. Y ustedes lo deben de descubrir, ¿cierto? Entonces, esas preguntas filosóficas no se les gasta mucho, pero no les tira con mucha pólvora eso desde la parte científica, porque esencialmente una pregunta filosófica puede tener cualquier respuesta, ¿cierto? Va a ser ahí lo que quieran, en cambio una pregunta científica no. Tiene que aplicar el método científico de una manera sistemática y tiene que llegar a una conclusión, ¿cierto? Basándose en la observación, es decir, estamos hablando del empirismo, ¿cierto? Entonces, no sé si a este punto, que de pronto puede haber una confusión terrible, pero no sé si en este punto ustedes quieran hacer una pregunta. Cuando estaba buscando, apareció una imagen que decía Hacking Matter. Esto se Sí. refiere a que se puede de alguna forma alterar propiedades, digamos, que no son comunes en la materia o algo así. No tengo ni idea, pero yo miro. Segundo. A ver. Así está por acá. Aquí está, después yo miro. No, ahí aparentemente en esa cosa que hizo Hawking Matter es acerca de información cuántica con átomos. Entonces dice, sillas levitantes, quantum mirages y la rareza infinita de los átomos programables. Pues eso es lo que dice ahí. Si están hablando de información con átomos. Me imagino que querrán hablar qué tan fácil es hackear un sistema donde se escribe información en átomos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted dice simplemente, no, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, ¿qué? Voy a escribir en un estado, voy a escribir, por ejemplo, C1 spin up más C2 por spin down. Eso, por ejemplo, un estado, eso es información, ¿cierto? Entonces, si usted esa información la puede almacenar en algún sistema donde usted pueda, digamos, preparar un estado que tenga esa superposición spin up, spin down. Ahí está usted, digamos,
preparando un qubit, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tan fácil es desde afuera usted poder extraer esa información, es decir, extraer quién es C1 y C2, ¿sí o no? Las constantes de superposición y además también cuáles son los estados en los que usted está representando esa información, que son spin up y spin down. ¿Cómo puede usted accesar esa información sin destruirla? Porque recuerden que la teoría de la medida nos dice que cuando nosotros inmediatamente vamos a acceder al estado de un sistema, destruimos su estado, ¿sí o no? Colapsa a uno de los autovectores del operador con el que estamos midiendo. Eso también pasa con la función de onda. La función de onda también colapsa, ¿cierto? Entonces, se llama el colapso de la función de onda. Que eso es más común que el colapso de un estado cuántico. Lo que pasa es que uno lo tiene que ver desde el punto de vista del colapso de un estado cuántico, no desde el colapso de la función de onda. Y la función de onda simplemente es un caso específico del estado cuántico donde está representado en una base continua. Eso es lo que es la función de onda. Si no, es simplemente el estado cuántico. Ya usted, como lo decía, representado depende de usted. Y usted lo puede representar en diferentes bases. En este caso hemos representado el estado cuántico en la base de posición. Vamos a ver qué pasa después, ¿cierto? Entonces no necesariamente siempre tiene que ser así. Bueno, entonces continuemos con esta introducción sobre funciones de onda. Bueno, entonces idealmente una medida, digamos, una medida selectiva de la posición, o sea, si tiene un detector, por ejemplo, medir posición, cuando la partícula está en la posición X', inmediatamente el detector hace clic, ¿sí o no? Entonces, eso es que en ese punto hay función de onda, ¿cierto? Entonces hay una función de onda. Entonces, por ejemplo, digamos que de esa forma usted podría ver la función de onda. Digamos que esta es su función de onda. Entonces usted considera esta región de acá. Vamos, esta región aquí, este punto es X y este es X más de X. ¿Sí o no? Entonces, realmente lo que usted tiene ahí es que usted quiere ver, usted lo que quiere ver es si hay una partícula o no. Entonces usted coloca el detector ahí, por ejemplo, ¿cierto? Si usted coloca el detector ahí, la función de onda va a colapsar a esa ventana. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya el electrón no se va a encontrar con determinada probabilidad por acá y por acá, ni por acá ni por acá, sino que ya el electrón se va a encontrar con una máxima probabilidad en esa ventana. O sea, ya la función de onda va a colapsar de esta forma. Esa es la interpretación del colapso para el caso continuo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿esto qué significa? Que cuando usted coloca un detector ahí de posición, el estado alfa, digamos que salta a un autoestado del operador con el que usted está midiendo, que es el operador posición, ¿cierto? O sea que el estado alfa salta al que de X'. Ahora, una cosa importante que uno tiene que saber es que realmente, experimentalmente, uno no puede preparar un estado de un sistema físico en un autoestado del operador posición. No se puede, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Sigue habiendo aquí una incertidumbre, ¿sí o no? Ahí sigue habiendo. Entonces, en la práctica, digamos, lo mejor que un detector puede hacer, lo mejor es localizar una partícula en un intervalo. Digamos que este intervalo no es este, sino que este intervalo, por ejemplo, fuera, no sé, este intervalo fuera, por ejemplo, aquí, digamos que aquí fuera X' más delta medios, y aquí fuera, por ejemplo, X' menos delta medios, ¿cierto? Es decir, ese intervalo de acá, ¿cuánto mide ese intervalo entonces?
¿Cuánto mide? Si está entre x' menos delta medios y x' más delta medios, ¿cuánto mide ese intervalo? ¿No sería X'? Delta, porque sería x' más delta medios menos x' menos delta medios, ¿cierto? X' se va con x', esto queda delta medios más delta medios, esto es delta, ¿sí o no? Sí, bro. Entonces, señora, ¿qué hace la medida sobre una función de onda o sobre un estado representado en una base del operador posición? Si usted tiene, por ejemplo, este estado alfa, entonces usted representa esto así como la integral entre menos infinito y más infinito sobre dx2', por ejemplo, del que dx2' por el bracket entre x2' y alfa, ¿cierto? Ahí está la función de onda, o sea que esto es la integral entre menos infinito y más infinito de x2' de si sub alfa de x2' por el ket de x2'. Una vez usted mide con ese aparatico que le va a medir la posición de la partícula, esto es la medida. Lo mejor que usted puede hacer, lo mejor que ese aparatico puede hacer, eso es lo que quiere decir, por ejemplo, el Sakurai, es que ahora ese estado alfa, ese es simplemente la integral entre x' menos delta medios y x' más delta medios. ¿De quién? De x2' por si sub alfa de x2' por el ket de x2'. Eso es lo mejor que puede hacer, es decir, usted no puede localizar la partícula con precisión infinita. Simplemente la puede localizar alrededor de un intervalo delta que depende de las propiedades de incertidumbre del sistema, ¿cierto? Entonces, eso es lo mejor que usted puede hacer. Y la probabilidad de ese detector es simplemente la función de onda al cuadrado, ahí digamos que en el punto medio de ese intervalo, ¿cierto? Entonces, probabilidad. Entonces sería ¿quién? La función de onda al cuadrado, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Nosotros podemos interpretar esto así. ¿Cuál es la probabilidad para encontrar una partícula entre menos infinito y más infinito? ¿Cuál es esa probabilidad, es que Roger Ángel? No sería, profe, tendría que ser 1. Sería 1, muy bien. Pues la voy a poner de esta forma. Esa probabilidad para encontrar la partícula entre menos infinito y más infinito. Entonces sería la integral entre menos infinito y más infinito sobre dx' de si sub alfa de x' al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a 1. Ahora, si usted entonces va a medir la probabilidad en una parte, digamos ahí más específica, entonces ya usted tiene que más o menos, digamos que mirar a ver entre qué en qué va a integrar, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente ahí la interpretación que uno tiene que tener. Listo, entonces nosotros ya vimos que obviamente, ya acabamos de ver que obviamente eso es 1, ¿cierto? Y esto se debe a que el estado está normalizado. Básicamente el estado está normalizado para que la probabilidad sea 1, ¿cierto? O sea, para que la suma de todas las probabilidades posibles, ¿cierto? De un sistema cuántico sea 1 en este caso.
la probabilidad para usted encontrar esa partícula en cualquier punto tiene que ser igual a 1. Porque si no está entre menos infinito y infinito, entonces ¿dónde está? ¿Cierto? O sea, tiene que estar en algún lado. Ahora, no va a ser mayor que 1, ¿sí o no? Puede ser 0 porque puede que la partícula no esté en ningún lado, que la partícula no existe. Entonces, ya vimos esto cómo se hace en 3 dimensiones, ¿cierto? Ahora, típicamente eh, cuando nosotros hablamos de 3 dimensiones, en, en términos de un problema de autovalores y de autovectores con espectro continuo, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos definir un ket R, que simplemente va a ser un ket, el ket de X, Y, Z. Si nosotros operamos sobre este ket, vamos a medir la componente en X de la posición de la partícula, por ejemplo. Digamos que esto es así, pues, como para conservar la notación. Entonces, esto es el operador X actuando sobre el ket de X', Y' y Z', ¿cierto? Esto simplemente es el autovalor X', que recuerden es una variable continua, por el ket de X', Y', Z'. Ahora, si yo quiero medir la componente en Y de la posición, entonces opero con el operador Y sobre ese ket. Esto equivale a operar con el operador Y sobre el ket de X', Y', Z'. Y esto es igual a Y', que es una variable continua por el ket de X', Y' y Z', ¿cierto? Entonces, ahora, yo quiero medir la componente en Z de la posición de la partícula. Entonces opero con Z sobre ese ket de R. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto es el operador Z actuando sobre el ket de X', Y' y Z'. Y esto simplemente es igual a Z', que es una variable continua. Continua, pero sigue siendo un número. O sea, ya no es un operador, ¿cierto? Es un autovalor de ese operador, sino que es continuo. Entonces, esto lo escribimos de esta forma. ¿Cierto? Entonces, listo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos, por ejemplo, que si nosotros proyectamos el estado alfa sobre esa base tridimensional, esto simplemente es una función de onda en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, es una función de onda en 3 dimensiones como función de R. O ustedes pueden decir que ustedes van a proyectar el estado alfa sobre el ket X', Y', Z'. Esto es psi sub alfa de X', Y', Z'. Entonces, ahora en este caso, lo que nosotros podemos ver es una cosa. Bueno, entonces primero aquí tenemos las funciones de onda ya en 3 dimensiones. Nosotros podemos ver que también la resolución de la identidad se puede escribir así, de esta forma, D3R por el ket de R por el bra de R. O usted lo puede escribir de esta forma. Se puede escribir esto igual a la integral sobre X sobre Y, X', Y' y sobre Z' del ket de X', Y', Z' por el bra de X', Y', Z', ¿cierto? Y esto simplemente va a ser igual a 1. ¿Cómo? Entonces, digamos que ese ket depende de 3 grados de libertad
Entonces, eso en este momento ya es una novedad para nosotros, porque hasta el momento nuestros kets dependían de un solo grado de libertad. ¿Cómo hace uno para que construir un ket que dependa de 3 grados de libertad? De esta forma. El ket de X', Y', Z' es realmente el producto tensorial entre el ket de X, el ket de Y, bueno, de Y', con el producto tensorial con el ket de Z'. ¿Cierto? Eso significa que aquí lo que estamos haciendo es que estamos multiplicando la dimensión del espacio de X' por la dimensión del espacio de Y' por la dimensión del espacio de Z'. Por ejemplo, si yo hiciera esto con el caso de spin, ¿sí o no? Si yo hiciera esto con el caso de spin, pues tendría lo siguiente. El ket ya no de un solo spin, sino de 2 spins. Esto representa el estado de 2 spins. Entonces esto simplemente es el ket de S1, producto tensorial con el ket de S2. Recuerden que la dimensión del estado de un spin, o del estado de un spin con spin total igual a un medio es 2. Entonces dimensión acá es igual a 2. Por lo tanto, la dimensión acá es igual a 2. Lo que hace el producto tensorial, entonces, es que está creando un estado de dimensión, en este caso 2 a la 2. O sea, 4. ¿Cómo hacemos ese producto tensorial? Póngale cuidado. El producto tensorial entre S1 y S2, que viene dado así. Esto en mecánica cuántica llama múltiples grados de libertad. Entonces, usted tiene aquí, ¿qué posibilidades tiene usted para este spin S1? Ese spin S1 puede ser spin up o puede ser spin down, ¿cierto? Aquí este puede ser spin up o puede ser spin down. Cuando usted hace el producto tensorial entre estas dos vainas, usted lo que va a multiplicar es este de acá, lo va a multiplicar por este de acá. Y este de acá después lo multiplica por este de acá, ¿cierto? Vea que esto cómo le queda. Spin up con spin up. Spin up con spin down. Después le queda spin down de acá con spin up de acá. Spin down con spin down. Es decir, ahora el espacio de representación es de 4 dimensiones. Entonces, si nosotros quisiéramos representar un estado con 2 spines, es decir, 2 electrones, uno puede tener spin up, el otro spin down, o uno puede tener spin up, el otro spin up, bueno, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ya nosotros tenemos que utilizar estos vectores base de acá para escribir esas representaciones. Por ejemplo, una base de este espacio vectorial va a ser up, up. La otra base va a ser up, down. La otra base va a ser down, up. La otra base va a ser down, down. Entonces, de esta forma, yo puedo construir un estado como la superposición de estos. Los dos estados más conocidos son estos. Uno que llama el singlet. ¿Cierto? Entonces, uno que se llama el singlet y el otro que se llama el triplet. A esto vamos a volver después. El singlet simplemente es un estado que viene dado por 1 sobre la raíz de 2 por el ket up, down menos el ket down, up. El triplet son 3 estados, ¿cierto? El estado triple son 3 estados. Este es como este, pero con signo más. O sea que es simétrico ante el intercambio de las partículas.
Una cosa que yo le expliqué una vez. Y este es el down, down, ¿cierto? Ahora, si usted suma, por ejemplo, los momentos spin acá, pues observe una cosa. Este de acá va a tener un momento spin un medio y este va a tener un momento spin un medio, ¿cierto? Este momento spin un medio y este menos un medio. Este menos un medio y este un medio. Y este menos un medio y este menos un medio. Entonces el ms para este va a ser igual a 1. El ms para este va a ser igual a 0. El ms para este va a ser igual a 0 y el ms para este va a ser igual a menos 1. O sea, ms está entre menos 1 y 1, claramente, porque esto es un espacio, digamos, con spin máximo igual a 1, ¿cierto? Entonces, spin máximo igual a 1. Por lo tanto, el estado singlet es un estado para ms igual a 0. El estado triple tiene un estado ms igual a 0, perdón, igual a 1. Un estado ms igual a 0 y un estado ms igual a menos 1. Y estos tienen la misma energía, es decir, si usted escribe un hamiltoniano y obtiene los autovectores, entonces usted se va a dar cuenta que usted puede verificar esto, ¿cierto? Y estos tres tienen la misma energía del hamiltoniano y este tiene una energía diferente. Esta se llama, por ejemplo, la energía singlet y esta se llama la energía triplet. Y la diferencia de estas energías usualmente se conoce como una constante J, que llaman la constante de intercambio entre los dos spines. Esa es una constante importante. Entonces, así es como, esto es simplemente para ilustrar varios grados de libertad, ¿cierto? Pero estamos aquí en el caso continuo. Entonces, este ket se puede escribir como el producto tensorial, ¿cierto? De esos tres, ¿sí o no? Entonces, otra cosa que yo les quería mostrar. Observen que el operador X, el operador Y y el operador Z tienen el mismo autoestado, ¿sí o no? Es decir, esos son autoestados simultáneos al operador X, Y y Z. ¿Está claro o no? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto vale el conmutador entre X y Y? Debería ser y No se está yendo por donde no es. 0, Sí, porque X pero y Y son operadores que tienen autoestados simultáneos. eso. O sea que son operadores compatibles, ¿cierto? Lo mismo el conmutador entre X y Z. Lo mismo el conmutador entre Y y Z. Entonces, eso es otra cosa que les quería, digamos, hacer ahí el comentario. Ya para la clase de lunes, entonces, eh, vamos a comenzar el tema de traslaciones. Entonces, básicamente la traslación es un operador. Si usted aplica un operador sobre un estado, por ejemplo, si usted aplica este operador J, que depende de esta cantidad infinitesimal de X', sobre el ket de X', entonces usted, ¿qué hace? ¿Cuál es el resultado de esa operación? Usted traslada el estado en de X', ¿cierto? Eso es una traslación. Y esto es importante desde el punto de vista de simetrías porque va a haber una invarianza traslacional cuando hay una degeneración, ¿cierto? Entonces, como esto es una cantidad, esto tiene que estar, como esto es, ojo, como esto es una simetría, hay una invarianza traslacional, esa es la simetría.
esa simetría debe estar asociada con una cantidad conservada. Lo que tenemos que descubrir es qué cantidad conservada está asociada. Eso es lo que hay que descubrir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace físicamente ese operador? Entonces, ¿cuál es la física de este operador? Es esta. Que si usted antes tenía un ket que estaba bien localizado alrededor de una posición X', por ejemplo, esta posición. La representación de ese ket en la base de posición era como algo así. Es decir, la función de onda, ¿cierto? Esto aquí que estoy graficando la proyección de un ket sobre la base X', o sea, la función de onda. Cuando usted aplica el operador sobre ese ket, es que es lo que usted obtiene. Obtiene la función de onda, obviamente, pero trasladada. Digamos que esto aquí es X' más de X', ¿cierto? Entonces usted trasladó el estado a esa posición. Y ahora está localizado alrededor de esa posición. Eso es lo que hace ese operador físicamente. Entonces, la física de ese operador. ¿Sí o no? Entonces, ese operador tiene algunas propiedades importantes que si nosotros digamos que nos embarcamos en el estudio de esas propiedades en este momento, pues no acabamos, ¿cierto? Entonces, lo vamos a dejar para la clase de lunes. Ahora, antes de terminar, bueno, pues vamos a hacer un par de comentarios sobre los ejercicios. A ver, que yo necesito que ustedes más o menos hacerles esos comentarios. Bueno, Ángel, bien por haber entregado los ejercicios. Johnny, bien por haberme escrito. Natalia también los envió. Vamos a ver qué hizo Natalia. Representó Udaga y representó U. Natalia, pero usted no escribió nada ahí. O sea, simplemente copió fórmulas y listo. ¿Dónde están las explicaciones? Ah, pues yo pensé que era así. Sí, podría ser así, pero pues como estamos virtual, entonces cuando hagan demostraciones traten de explicar un poquito para uno poder saber que le hicieron ustedes. Listo. Ah, bueno, profe. Bueno, entonces, a ver. Claro que aquí usted tiene el mismo error que tiene Ángel. ¿Es que hicieron el trabajo junto o qué? No, profe, yo, pues, No. un compañero le escribo para trabajos. Yo lo hice yo mismo. Y Ángel puede decir lo mismo. Sí, profe, yo trabajé solito. ¿Qué error cometimos igual Natalia y yo, profe? A ver, hágale cuidado, pues. Les voy a explicar. De todas formas, es bueno discutir este tipo de errores porque este tipo de error es muy común, ¿cierto? Entonces vamos a hallar la traza de el ket de A' por el bra de A2'. ¿Cierto?
Entonces, esencialmente, digamos, esencialmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Nosotros obviamente tenemos que escribir acá una suma que típicamente la hacemos sobre A'. ¿Cuál es el error? Que ustedes la hicieron sobre A' y utilizaron este A' acá también. Entonces, realmente a usted no les dio lo que les tenía que dar, porque observen una cosa, cuando ustedes, por ejemplo, Natalia ahí, le da el bracket entre A' y A', da 1, ¿ok? Y después le queda el bracket entre A2' y A', y eso es un delta A', A2', y como lo está sumando sobre A', eso simplemente da 1. Eso no da delta de A', A2'. Eso no da eso. Da 1. Así como lo hizo usted, da 1. ¿Cuál es el error? Que usted, si tenía acá A', este de acá lo tenía que escoger diferente. Entonces, por ejemplo, un A3'. Ese es un error muy común. Entonces, espero que, digamos, sepan mirar eso. Si usted va a sumar aquí, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Sume sobre otra cosa. Coloque A3', coloque J o lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces, esto de aquí, lo primero es ¿quién? Esta suma sobre A3' del delta de A', A3' por el bracket entre A2' y A3'. Entonces, cuando usted implementa este delta, entonces A3' tiene que ser igual a A'. ¿Ya que esto cómo queda? Queda bracket, ahora sí, cuando usted implementa la suma sobre A3', ahora sí. Entonces queda el bracket entre A2' y A'. Y eso es igual al bracket entre A' y A2'. Muy sencillo, ¿cierto? Pero digamos que con esa pequeña vicisitud ahí. Ahora, y eso, digamos que en la cuarta demostración hicieron la misma cosa, ¿cierto? Entonces, en la cuarta demostración, era la traza de el bracket de B', el ket de B' por el bra de A'. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos la suma. Vamos a utilizar ahora A2', ¿cierto? Entonces, esto es A2', el bracket entre A2' y B' y el bracket entre A' y A2'. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda esto acá? Esto aquí queda delta de A' A2'. ¿Cierto? Entonces, pues esta es la suma sobre A2'. Del delta de A' A2' por el bracket entre A2' y B'. Si sumamos sobre A2', entonces nos queda el bracket entre A' y B'. ¿Sí o no? Entonces, ahora, cometer dos personas que no trabajan juntas, cometer el mismo error, digamos que es un poco inconvencional, ¿no les parece? Sí, profe, de hecho estaba pensando en eso, pero de hecho sí me pareció muy curioso que hayamos cometido el mismo error. ¿De Pero dónde como sacó usted te el digo, ejercicio, Ángel? es- ¿Dónde lo miró? no, yo lo hice. Yo digo que fue porque, digamos, yo me guié de lo del profesor y siempre cuando el profesor hacía eso se ponía prima, ¿no? Digo que de ahí, aunque sí no me cuadraba mucho. Pero sí, sí, ya viendo la corrección, sí se ve que estaba mal. Entonces Sí, tenían la idea ahí, ¿cierto? Entonces tenían la idea, pero pues hay que utilizar, cuando uno suma, tiene que utilizar una variable de sumación diferente a las variables presentes en el problema, ¿cierto? Entonces eso es una cosa importante que uno debe hacer. profe, Eh, ¿Qué ¿alguna vez le va? ha pasado algo así antes? Sí, claro. ¿Yo no fui estudiante o qué? No, o sea, no me refiero a eso, sino me refiero a que lo que pasó justamente hoy, que hicimos el trabajo, pues cada uno por su cuenta y justamente hemos cometido el mismo error. Algo en lo que usted haya Pasa es calificado y haya que en el pasado. caso de ustedes dos son personas que trabajan, ¿cierto? Me ha pasado con otros estudiantes y ve que no trabajan.
Entonces, Claro. por ejemplo, el semestre pasado en electrodinámica clásica 1, todo el grupo tenía este error. Coseno de pi menos teta igual a coseno de pi menos coseno de teta. Ahora, cuidado. Esto es una cosa de locos. A lo bien. Esto es de locos lo que les voy a mostrar. Cogen y dicen, es que cuando me acuerdo, es que a veces no ni siquiera sé. Entonces, que coseno de pi es 0 y que esto es menos coseno de teta. Venga, y todos con ese mismo error. Es que eso, chicos, no es cualquier error. Julio, ¿sabe usted a qué me estoy refiriendo? ¿No se acuerda? Julio, ¿de qué dormido tan temprano, viejo? No, este man. Bueno, Andrés Felipe, ¿usted se acuerda de esto? No. Sí, profe. O sea, Ángel y Natalia, ¿cómo es posible que 4 o 5 personas cometan el mismo error y que sea este error? Eso es absolutamente improbable. Si estamos hablando de mecánica cuántica, esto sería improbable, absolutamente improbable, con probabilidad 0. Entonces, ¿cómo es que tenían que llegar? Obviamente, no es que ustedes saben trigonometría, pues, o sea, esto no resiste análisis, ¿cierto? Entonces, coseno de pi, coseno de teta, más seno de pi, seno de teta. Coseno de pi es -1, no es 0, -1. Y seno de pi es 0. Le tocó a Andrés Felipe el semestre pasado decirme, profesor, fue la primera persona que levantó la mano y confesó, dijo, profesor, yo les copié, ¿sí o no? Una vaina honorable, pues. Y llega Julio Mario y dice, no, profe, que nosotros entre los compañeros nos ayudamos. ¿Ah? En una vaina que era de evaluación, porque era para el 15% Profe, de corte. ojalá Julio lo escuchara la invitación. Ya está buena. Entonces, o sea, ¿cómo es posible? Entonces, en este caso, ahora, lo que usted dice, por ejemplo, lo que escribe Natalia, digamos, es muy claro. Yo siempre uso A', eso es cierto. Y no les había explicado que cuando ustedes tienen una suma, tienen que sumar con respecto a una variable de sumación diferente de las que ya tienen el problema. También muy claro. Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Vean, con las integrales. Ustedes tienen el bracket entre alfa y alfa. ¿Cuánto da esto? Ustedes saben que el ket de alfa es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de x' por la función de onda si sub alfa de x', porque de x'. Bra de alfa es igual a la integral entre menos infinito y más infinito sobre x'. ¿De quién? Del bra de x' por si sub alfa asterisco de x'. Ahora, cuando usted va a utilizar el ket y el bra para calcular este bracket, lo que usted tiene que hacer es, si va a utilizar x' acá, entonces en el bra utilice x2'.
que eso es lo mismo porque simplemente eso es una variable cualquiera. O sea, usted puede utilizar X, T, Z, W, Hello Kitty, el pato Donald, eso no importa, ¿cierto? Profe, ¿y eso se debe a qué? ¿Cómo? ¿Eso se debe a qué? Pues que eso simplemente es una variable. Usted una variable la llama como usted quiera. Pero en teoría no sería, estaría corriendo sobre el mismo, o sea, es el conjugado en sí, no estaría corriendo sobre el mismo, la misma variable. No, no solo le llama variable usted porque lo que usted está haciendo aquí está etiquetando una variable. Y como usted está multiplicando dos cosas, Johnny, ¿cierto? Usted está multiplicando dos cosas, entonces esas dos cosas, cuando usted las multiplica, le coloco este ejemplo por acá, vea. Por ejemplo, usted va a suma sobre m de alfa sub m. Digamos que esto es y. Digamos que z es suma sobre n sobre m también de alfa sub m. Cuando usted multiplica y por z, entonces usted coloca suma sobre m de a sub m, ¿cierto? Por la suma sobre n ahora de a sub n. Cambia de índice acá. Si usted multiplicara esto así, Johnny, le daría simplemente esto al cuadrado y se perderían unas correlaciones que hay acá, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría acá? Usted tendría, por ejemplo, esto es A1 más A2, ¿cierto? Y esto sería por A1 más A2. Esto es cuando n es igual a 1 y cuando n es igual a 2. Cuando m es igual a 1 y m es igual a 2. A1 cuadrado, ¿cierto? Más A2 cuadrado, más A2 por A1, más A1 por A2. ¿Sí o no? Sí, ya le Entonces, entendí lo que vamos. lo mismo acá. Entonces, vamos a calcular este bracket, utilice un X' acá y un X2' acá. Entonces el bra. Utilicé ahí dos variables diferentes. O sea que esto es la integral entre menos infinito y más infinito. La integral entre menos infinito y más infinito. Desde que usted conserve el orden de la integración, no hay problema. ¿Por quién? Esto es asterisco. Entonces esto es si asterisco sub alfa de x2', si sub alfa de x' por el bracket entre x2' y x'. Nosotros ya sabemos cuánto da eso. Andrés Felipe ahorita nos dijo. Entonces esto es la integral sobre x2' y sobre x'. El producto de si sub alfa asterisco de x2' por si sub alfa de x' por el delta de x' menos x2'. Si integramos primero con respecto a x2', x', eso no importa porque esos productos son separables. Se puede integrar primero con lo que quiera. Integremos con respecto a x2'. Si integramos con respecto a x2', entonces, ¿qué pasa acá? Que este de acá queda devolvido en x', ¿cierto? O sea que esto es igual a... Borremos todo este chisme. Esto es que integral entre menos infinito y más infinito de dx' de si de alfa asterisco de x' por si sub alfa de x'. Esto es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de eh, de x', si El, sub alfa el de otro x. phi es x' también. Sí. ¿Cómo?
No, sí que se le escapó el X' también en el... Ahí. Ah, sí. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros tenemos ahora. Para esto, lo que estamos haciendo es para la posición. Si nosotros quisiéramos proyectar, por ejemplo, proyección del estado alfa sobre la base P', que es la base del momentum, ¿cierto? Ese es un autoestado del operador momentum, de forma tal que el operador momentum actuando sobre ese autoestado es igual al autovalor P' por el autoestado P', ¿cierto? Por el que de P'. Entonces, lo mismo, si usted, ¿qué tiene usted? Si usted proyecta el estado alfa sobre P', pues entonces usted tiene una función de onda phi sub alfa de P'. Ahora esta es una función de onda en la base de momentum. Un problema importante que nosotros vamos a abordar, yo creo que el próximo jueves, entonces, es qué relación hay entre esta función de onda y esta función de onda de acá. Hay una relación y nosotros con los kets y los bras podemos hallar esa relación. Pues que antes nos tenemos que dar garrote con la traslación, ¿cierto? Entonces, primero, tenemos que mirar muy bien la traslación, ¿cierto? Entonces, y claro que eso el lunes lo hacemos en un momentico. No, yo creo que el lunes alcanzamos a llegar a esto con el momentum. Entonces, y obviamente con el momento, como el momentum también es un operador con espectro continuo, entonces digamos que podemos aplicar acá estas relaciones que nosotros obtuvimos para los espectros continuos en términos de cita. O sea, aquí cita puede ser el operador momentum o el operador posición, pero cualquiera de los dos, ¿cierto? Estas relaciones también se cumplen para el operador momentum, ¿cierto? Y por lo tanto, digamos que nosotros podemos escribir una relación de completitud para el operador momentum de esta forma también, ¿cierto? ¿Eso qué viene a significar? Que la función de onda, ya sea en representación espacial o en representación momentum, al cuadrado es una probabilidad, eso no importa. ¿Por qué? Porque si yo para yo calcular este bracket entre alfa y alfa, yo utilizo, ¿sí o no? Yo utilizo alfa, por ejemplo, igual a la integral entre menos infinito y más infinito de dp' por el ket de P' por el bra de P', ¿cierto? Actuando sobre alfa. Esto es la función de onda en representación del momento. O sea que esto es ¿quién? La integral entre menos infinito y más infinito de P', ¿cierto? Phi sub alfa de P' por el ket de P'. O sea, esta es la representación de ese estado en la base de momento. O sea, el coeficiente de superposición es la función de onda, pero en la base de momento. Entonces, ¿quién es el bra? Entonces, el bra es obviamente la integral entre menos infinito y más infinito sobre dp', ¿cierto? ¿De quién? Del bra de alfa por el bracket entre por el bracket entre alfa y P', ¿por quién? Por el bra de P', ¿cierto? Esto es aquí ¿qué? Es el conjugado de lo de ahorita, o sea que esto es phi sub alfa asterisco de P', ¿cierto? O sea que esto es igual a la integral entre menos infinito y más infinito. ¿De quién? De el bra de P' por si phi sub alfa asterisco de P' sobre de P'. Entonces, cuando vamos a calcular el bracket, entonces entre alfa y alfa, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la parte del bra, que es esta de acá que lo va a tomar con P2', ¿cierto? O sea, la integral entre menos infinito y más infinito de P2' por phi sub alfa asterisco
de P2' por el bra de P2'. Entrar entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? Sobre de P', de phi sub alfa de P' por el ket de P'. Esto lo integral entre menos infinito y más infinito. Integral entre menos infinito y más infinito de P2' de P', ¿cierto? ¿Por quién? Por el bracket entre P2' y P', por el producto de las funciones de onda. ¿Sí o sí? Phi sub alfa asterisco de P2' por esta de acá que está en verde, por phi sub alfa de P'. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale esto? Según Andrés Felipe. Delta de P' menos P2'. ¿Sí o no, Andrés? Ah, Andrés se fue. Yo es que llamándolo. ¿Qué caja? ¿Sí o no? Entonces, esto es igual ¿a quién? A la integral doble entre menos infinito y más infinito. Integral doble entre, bueno, entre menos infinito y más infinito y menos infinito y más infinito. De P', de P2'. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Un segundo, chicos. Bueno, entonces, esto es delta de P' menos P2' por si sub alfa asterisco de P2', si sub alfa de P'. Ya con esto termino, que se me había pasado la hora y no me había dado cuenta. Entonces, ¿esto es qué? Cuando implemento esa integral sobre P', esto simplemente es la integral entre menos infinito y más infinito sobre P' de la magnitud al cuadrado de la función de onda en representación del momento al cuadrado, y esto es igual a 1. Es decir, esta relación se cumple ya sea que usted represente la función de onda en la base de posición o en la base de momento, existen las dos representaciones de funciones de onda. La pregunta que nos vamos a hacer la semana entrante es: ¿cuál es la relación entre la proyección del estado sobre la base
de posición X' y sobre la base de momentum P'. Es decir, ahí lo que nos están preguntando es cuál es la relación entre la función de onda escrita como función de X y como función de P. Hay una relación. Y a esa relación vamos a llegar usando los heads y los bras, ¿cierto? Entonces, para que ustedes sepan. Si los otros libros llegan de otra forma, ignoren esos libros. Vamos a llegar como llega Sakurai. Con toda la formalidad del caso, como hemos llegado hasta que están las funciones de onda, con toda la formalidad del caso. Listo. ¿Listo, profe? Listo, profe. Bueno. Listo, chicos, nos vemos.